Hola, mi nombre es Ítalo Morales. Les presento la tercera edición de mi libro de microcuentos, El aullar de las hormigas. Básicamente es un libro de microficciones que incluye una serie de cuentos brevísimos o hiperbreves sobre metáforas sobre la existencia, sobre la Biblia, sobre el arte, sobre los cuentos infantiles. Es un libro eh, básicamente reflexivo, con un gran contenido de la crítica supuestamente filosófica. Tiene bastante ironía, mucho trabajo en el lenguaje y tiene una fuerza poética que me ha permitido a mí en el trabajo del lenguaje explorar este tipo de realidades sobre la filosofía, la historia, la ciencia, en fin, el conocimiento general. Eh, en este libro yo pongo en práctica una serie de rudimentos textuales, de herramientas textuales que me permiten penetrar en ciertos contenidos de la historia, de la religión, tratando de desmitificar algunas verdades ya dichas, tratando de desmontar grandes relatos o llamados metarrelatos, con la finalidad de crear una atmósfera irónica, una atmósfera crítica sobre el ser humano, sobre la historia, la religión, en fin, sobre esas grandes ideas del hombre. ¿Qué crees tú que ha gustado tanto que tu libro tiene ya una segunda, tercera edición, ¿no? Efectivamente, es la tercera edición bajo el sello de Estruendo Mudo. Estoy bastante contento con esta maravillosa edición. Es un libro publicado en el 2003, cuando en el Perú todavía no se hacía mucho microcuento, microrelato. Hoy día ya abundan bastantes escritores que incursionan en este género. Según la crítica, es un libro que tiene una gran fuerza poética, un gran dominio del lenguaje y tiene pues, los matices irónicos que a veces esa gran literatura ha dejado de lado a través de los cuentos brevísimos, ¿no? Ujú. Ítalo, ¿cuáles son los temas que, digamos, circundan o coinciden tus microrelatos? El libro está dividido en varias secciones. La primera es una exploración sobre el hombre. La segunda abordo temas desmitificadores sobre los relatos infantiles, los cuentos infantiles, como Caperucita, por ejemplo. La tercera, eh, ironizo temas de la Biblia y finalmente ironizo sobre el arte también. Ujú. Ítalo, ¿cómo planteaste el tema de esta nueva edición? ¿Fue Álvaro, tú lo propusiste o cómo fue? ¿O sus libros ya, las primeras dos ediciones ya no las encuentras en librerías? ¿Cuál ha sido la motivación que generó esta tercera edición? Bueno, ya habían algunas conversaciones previas con Álvaro Lazo el año pasado. Eh, Prácticamente es una edición que se fue trabajando en un proceso, digamos, más o menos largo desde el año pasado. Eh, Álvaro ya había leído el libro, le había gustado y bueno, se concretó, ¿no? Gracias a su trabajo, persistencia de él. Ujú. Ítalo, desde el Día de Suerte, en 1999, tu primer libro de cuentos hasta hoy, ¿cómo crees que ha evolucionado tu escritura, tu trabajo frente a la página en blanco? Como todo escritor, siempre hay un proceso de aprendizaje. En realidad el ser humano nunca termina de aprender del todo. Creo que he ido evolucionando en los aspectos del dominio del lenguaje, que es fundamental para todo escritor. Siempre me ha gustado la preocupación por la palabra. Inicialmente yo escribía bastantes cuentos breves, ensayos breves, y justamente a raíz de eso nace este libro, con una gran admiración por la prosa poética, por los grandes escritores que dominan el lenguaje, como Borges, por ejemplo, y luego paulatinamente ya he incursionado inclusive hasta en el cuento también, ¿no? En el cuento largo y hasta en la novela que también estoy escribiendo. ¿A qué se debe el título El aullar de las hormigas? El aullar de las hormigas es como esas vagas voces ancestrales, como dice Virginia Woolf, que exploran al ser humano. Las hormigas podemos ser nosotros, representados a través de seres minúsculos que vemos el mundo, que nos rodea, y a veces abismados de tanta modernidad y posmodernidad,
tratamos de aullar, tratamos de gemir, de lamentarnos sobre esto y lanzar una mirada crítica sobre eso.